Cuando estamos en estrés o estamos en modo sobrevivencia y tenemos estas sensaciones muy desagradables en nuestro día a día, el estrés y estamos en nivel beta de nuestra mente, ¿qué empieza a pasar? Nos podemos meter en algo que se llama el triángulo dramático. ¿Qué es el triángulo dramático? Pueden buscar esta información en Google, donde hay una víctima, un victimario y un salvador, donde estas tres energías o esas tres polaridades tienen que estar siempre juntas. Donde hay una víctima es porque hay un victimario, y donde hay un victimario y una víctima tiene que haber un salvador que salve a la víctima del victimario. Entonces, estas tres polaridades están siempre unidas, siempre donde vean un caso de injusticia, ahí van a ver y a identificar esos tres roles: víctima, victimario y salvador. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros podemos estar en ese triángulo dramático o estar en la responsabilidad. Entonces, vamos a hablar primero del triángulo dramático. Por ejemplo, está la ama de casa y tiene a su hija, y su hija empieza a gritarle porque está en su adolescencia, entonces ya no quiere hacer muchas cosas y empieza a gritarle, insulta a su mamá y la mamá se siente supremamente mal. Entonces, la victimaria es la niña, la víctima es la mamá. La mamá llama al esposo del trabajo que está súper estresado, el hombre, y el hombre llama a la hija y le dice: hija, te tienes que portar bien o si no te voy a castigar. Entonces, ¿qué está haciendo? La víctima, la victimaria, la niña, la víctima, la mamá, y el salvador es el papá. Pero después, como está tan estresado el señor, empieza a decirle y a hacerle ciertas amenazas como: listo, no te voy a volver a dejar ver televisión, no vas a volver a salir con tus amigas, no vas a volver a salir a montar bici, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a excederse en los castigos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando empieza a excederse en los castigos, la mamá ya empieza a decir: no, 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 pero ¿cómo te vas a exceder con esos castigos? Y empieza a ponerle un poco más de problema al papá. Entonces ahí se cambiaron los roles. El papá se vuelve el victimario, la niña se vuelve la víctima y la mamá se vuelve la salvadora. Entonces empiezan a tener un conflicto. Entonces, ¿a qué vengo con eso? Que nosotros podemos tener esos tres papeles en un mismo día, en una misma situación. Entonces, cuando estamos vibrando en esas emociones demasiado bajas, cuando estamos desde el miedo, desde las ganas de controlar absolutamente todo, desde la desconfianza, de la rabia, de la tristeza, nos metemos en ese triángulo. ¿Cuál es la idea? Salirnos de ese triángulo aprendiendo a gestionar la emoción. Cuando aprendemos a gestionar la emoción, nos volvemos más tranquilos, un poco más racionales, dejamos que la razón también empiece a interactuar y creamos un vínculo entre el cerebro o la mente y nuestro corazón, las emociones, la razón y el sentimiento. Cuando empezamos a crear ya esa unión, empezamos a ser mucho más sensatos en las decisiones que tomamos. Entonces, devolviéndonos al ejemplo de la niña, es cuando la mamá, cuando la niña le está poniendo como ese problema a la mamá lo que podría hacer es estar muy tranquila, respirar y ver qué es lo que realmente quiere la niña y empezar a indagarle: ¿por qué te comportas así? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Y empezar a entablar una conversación. Ahí la mamá se está volviendo responsable, se está saliendo del triángulo para volverse y meterse en la responsabilidad. Entonces ahí puede dialogar y gestionar el conflicto con la hija. En el caso de que no haya pasado y se meta en el triángulo dramático, entonces la esposa o la mamá llama al papá de la niña. Y el papá de la niña, como está tan estresado, aprende a gestionar, que ya he escuchado todos estos videos, aprende a gestionar sus emociones. ¿Y qué hace? Empieza a hablar primero con la mamá: ¿cómo te sientes? ¿Qué podemos gestionar? X, Y, Z, y empiezan a solucionar el conflicto. Después de que solucionan el conflicto, la mamá puede hablar con la hija o el papá habla con la hija. Y en vez de hacerle unas amenazas de que no te vas a dejar salir, de que no vas a ver televisión, no vas a ver películas, etcétera, lo que empieza a hacer: hija, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Para qué estás llorando? ¿Para qué me estás haciendo esta pataleta? Y empieza a haber un diálogo mucho más profundo donde hay una empatía con la otra persona. Y ahí, ¿qué pasa? El señor se sale de la zona del triángulo dramático y se vuelve responsable. Entonces, ¿por qué es importante gestionar las emociones? Para evitar caer en ese triángulo dramático y evitar echarle la culpa al otro, porque es demasiado fácil echarle la culpa al otro. Y esto es algo que es importante que miremos. ¿Cuáles son esos hábitos que tenemos nosotros de criticar, de echar culpas, de buscar siempre el culpable, ni siquiera el responsable, sino el culpable de todo lo que me está pasando afuera?
Incluso a veces nos culpamos a nosotros mismos por lo que hacemos, pues por lo que ha pasado. Entonces es momento de que empecemos a reflexionar un poco y seamos conscientes. ¿Cómo nos salimos de ese triángulo? ¿Cómo estoy actuando yo en este momento? ¿Estoy actuando como víctima, como victimario, como salvador? Y para poner un último ejemplo, yo me acuerdo en el colegio cuando yo era pequeño me hacían bullying. Entonces yo era unos medio nerditos y que era gordito, o sea, era como el perfil para que me hicieran bullying. Y además yo era muy inseguro de mí mismo, era súper inseguro de lo que hacía, pensaba, de todo. Entonces tenía como que las características, la vibración para ser un bully. Entonces, ¿qué pasaba? Había alguien que me pegaba, me molestaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llega un punto, y normalmente pasa esto, cuando alguien recibe bullying, esta persona, ¿qué hace? Se llena tanto de rabia, que fue lo que me pasó a mí, y empecé luego a hacer gimnasio, volverme mucho más fuerte. Entonces ya cuando estaba más avanzado, yo me volví el que le hacía bullying a las otras personas, a otras personas que considera más débiles que yo. Imagínense la canallada mía. Entonces que considera más débiles que yo. Pero ¿qué pasa? Como no supe manejar mi emoción, seguí en el mismo triángulo. Donde hubiese sabido manejar mi emoción, me hubiera salido de ese triángulo, me hubiera vuelto responsable. Incluso hubiera podido ser muy bueno parando a la gente, siendo muy asertivo, hubiese podido utilizar esa fuerza para otro tipo de cosas. Pero no, me quedé en el triángulo dramático. Entonces yo ya era el que hacía bullying. Hasta que llegué un momento como que me cansé de hacer eso y me regañaron, me castigaron un montón en el colegio y mis papás. Hasta que llegué a un punto, ok, si no puedo ser ni víctima ni puedo ser victimario, me voy a volver salvador. Entonces lo que yo hacía era bullying y me metía con la gente que hacía bullying. Entonces estaba metido de salvador. Entonces, claro, aprovechaba, era fuerte, era atlético, etcétera, etcétera. Ya empezaba a pelear con otras personas. Entonces vuelvo y juega, me quedé en el triángulo dramático. Eso no encontraba solución en ningún lado. Hasta que, bueno, ya tomé un poco más de conciencia y dije, ¿yo para qué estoy peleando tanto? ¿Cuál es la pendejada mía de querer salvar a todo el mundo? Y ahí empecé a tomar un poco más de conciencia de lo que yo estaba sintiendo. Hice varios procesos de perdón, de sanación, en fin, y liberé mis emociones. Cuando libero mis emociones, ahí es donde viene y ocurre la magia. ¿Cuál es la magia? Que ya me vuelvo responsable de mis actos, me vuelvo responsable de mis quehaceres, me vuelvo responsable de mis pensamientos y de mis emociones. Entonces ya cuando alguien me iba a empezar a molestar, yo muy serenamente ya lo paraba, lo frenaba y le decía, hey, conmigo no te metas, que yo no voy a jugar ese juego. Y me iba, simplemente me retiraba y me iba. Cuando yo tenía mucha rabia y quería como desquitarme con alguien, decía, ¿yo para qué me voy a quitar? La rabia la tengo yo. Entonces iba, salía corriendo, hacía ejercicio, respiraba, etcétera, o meditaba, que yo aprendí a meditar desde que era muy joven. Y a veces me daba mucha ira las injusticias, mucha rabia. Entonces cuando veía que alguien le estaba pegando al otro, molestando al otro, a mí me da mucha ira y tendía a meterme. Pero ya lo que vi es como que, wow, me voy a acercar, si puedo soluciono, si no, no, porque igual ellos también están en su proceso. Y dejé de quitarme de salvador, me quité ese papel y empecé a volverme responsable. Entonces, iba a hablar con ellos, y no se podía hacer nada, escalaba con los profes en esa época, sino con el rector o el de disciplina, y empezaba a solucionar desde otras maneras, más no me metía en el conflicto, porque ya yo me estaba empezando a ser responsable. Entonces miren algo, si no nos salimos de ese triángulo vamos a estar sufriendo constantemente, por eso se llama el triángulo dramático, el del drama, porque vamos a estar en constante sufrimiento. Cuando somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y cómo éstas se manifiestan en nuestro cuerpo, vamos a hacer un video sobre esa triada, nosotros nos volvemos responsables de nuestra vida. Y cuando nos volvemos responsables nos hacemos más conscientes y al ser más conscientes podemos modificar nuestros pensamientos y emociones conscientemente para lograr crear lo que realmente queremos y salirnos de la supervivencia.